Buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Diego Alejandro Giraldo, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy voy a contarles un poco del trabajo que hemos desarrollado en conjunto con la profesora Laura Álvarez, la estudiante de Ingeniería Mecánica Lady Tatiana Urrego, el profesor Alejandro Restrepo y el estudiante de maestría Juan Esteban García, donde estudiamos la aproximación experimental del uso de ferrofluidos para el mejoramiento de la eficiencia térmica de colectores solares de absorción directa. Como agenda para la presentación en este día tenemos la introducción, la metodología que utilizamos, los resultados y discusión, y por último tendremos las conclusiones y referencias. Los colectores solares son dispositivos diseñados para aumentar la energía interna de un fluido de trabajo a partir de la captación de radiación solar. Esto permite que la temperatura del fluido aumente y pueda ser aprovechada en aplicaciones posteriores a nivel doméstico e industrial. A la derecha tenemos una gráfica de la radiación solar promedio del día para el mes de julio en la ciudad de Medellín. Allí tenemos el pico de mayor radiación alrededor de las 12 del mediodía. Es importante tener presente que para la operación del colector se necesitan radiaciones por encima de 200 vatios por metro cuadrado, que se pueden encontrar en la ciudad de Medellín en la franja horaria de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En los colectores solares, la radiación es la que permite el aumento de temperatura, al ser el fluido de trabajo quien absorbe esa radiación. La función que cumplen las micropartículas dentro del fluido de trabajo del colector es actuar como cuerpo negro y así absorbiendo la radiación del espectro visible y permitiendo que la temperatura del fluido sea mayor. Por parte de la metodología, se tiene que para la toma de las medidas se hizo el seguimiento de temperatura y la radiación. Para la interpretación de los datos se realizó un balance de energía donde se observa el salto térmico de los fluidos y se hace el cálculo de la eficiencia. Finalmente, para clasificar el rendimiento de cada uno de los fluidos, se hizo una comparación entre los desempeños de cada uno de ellos. Para la toma de las medidas, se utilizó un colector solar de placa plana de absorción directa con fluidos estáticos. El colector tiene unas medidas de 40 por 30 centímetros, con una cavidad donde se alojan los fluidos de trabajo. Dentro de esta cavidad podemos encontrar una capa de aislante de lana mineral y una superficie reflectiva. En la tapa encontramos un vidrio que es el que permite el paso de la radiación directamente a los fluidos de trabajo. En este montaje se pueden analizar 4 fluidos de manera simultánea y se hace seguimiento a la temperatura de cada uno de ellos, al igual que la del aire dentro del colector con un termómetro y de la radiación solar por medio de un piranómetro. El fluido que se utilizó para las pruebas fue el agua. Se utilizó una concentración volumétrica de magnetita de 5%. Para cada uno de los fluidos, los datos se tomaron con y sin micropartículas. Para comparar su comportamiento, a cada fluido se le realizaron 6 pruebas donde se variaban sus posiciones dentro del colector, es decir, se rotaban entre los extremos y el centro. También se realizó una planeación de pruebas donde se variaban las parejas de fluidos utilizadas para cada día. Las pruebas se realizaron durante 90 minutos donde se hacía el seguimiento de la temperatura cada 10 minutos y de la radiación cada minuto. Se realiza el cálculo del desempeño de cada uno de los fluidos con el fin de tener un criterio que nos permitiera hacer comparaciones y tomar decisiones para la utilización de fluidos en trabajos futuros. Para el cálculo de este desempeño se utilizó la masa de cada fluido, el calor específico, el salto térmico obtenido durante las pruebas, la radiación solar y el tiempo. En la parte superior
se muestra de manera muy general cómo sería el comportamiento gráfico de las variables de seguimiento de las pruebas, que son la temperatura y la radiación. También mostramos cómo es el comportamiento general del desempeño de los fluidos. Para la caracterización se utilizó microscopía SEM, difracción de rayos X y una difracción láser. En la difracción láser se puede ver una distribución de partícula de entre 0.2 a 20 micras, que corresponde a los tamaños observados en el SEM. Por otra parte, se evalúa la composición cristalina por parte de una caracterización por difracción de rayos X. En la tabla de la izquierda tenemos el reporte de los datos de una prueba, donde se utiliza agua con y sin micropartículas. En la segunda columna se tiene el reporte de la radiación, donde se puede ver un aumento en el transcurso del tiempo, lo que conlleva a un aumento en la temperatura en cada uno de los fluidos. En la gráfica de la derecha se muestra el desempeño de estos mismos fluidos. Aquí tenemos que el agua con micropartículas presenta un mejor desempeño. Entre los 40 y 50 minutos se tiene una disminución en la radiación solar, lo que se observa en la gráfica como un pico de caída irregular. De la realización de las diferentes pruebas y revisión de catálogos, tenemos que entre mayor sea la temperatura, menos eficiente es el proceso de captación solar, lo que se puede ver gráficamente en el comportamiento decreciente de los puntos. Esto ocurre ya que en los primeros minutos el salto térmico de los fluidos es mayor y con el transcurso del tiempo el sistema tiende a estabilizar, lo que disminuye la eficiencia del fluido. Se puede evidenciar la evolución de la temperatura a lo largo de los 90 minutos de la prueba. La línea punteada corresponde al fluido con micropartículas, el cual evidencia una mejor temperatura alcanzada a lo largo de toda la prueba. Se toma como referencia la temperatura del aire dentro del colector. Después de todo lo anterior, podemos concluir que la suspensión de magnetita muestra mejoras en el desempeño con respecto al fluido de referencia. La estabilidad del fluido es un campo de estudio en el cual se deben de centrar los estudios futuros para así garantizar una constancia en el desempeño a lo largo del tiempo. El semillero brinda una mirada diferente a los estudiantes de ingeniería mecánica con respecto a las energías renovables, lo cual es una competencia cada vez más importante dentro del contexto mundial. Estas fueron algunas referencias utilizadas para la realización de este trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.